Ya estábamos viendo, vimos fuente independiente, ¿sí? Para diferenciarla como El símbolo, dices tú, para diferenciar el símbolo. ¿Cuál dices tú? ¿La diferencia entre esta y esta? Oh, son iguales, son realmente iguales, ¿cuál es la diferencia? según el contexto. Muchas veces el contexto, silencio, porfa. Entonces, muchas veces el contexto es el que diferencia a una cosa de otra. En este caso, el contexto. Esto es, esto es imposible equivocarse. Esto de aquí y esto de aquí son baterías DC. Esto es una batería. Mientras que esto es cualquier fuente que puede ser una batería, puede ser una fuente AC, puede ser una fuente DC, etcétera. Oye, estos símbolos son bien raros. Estos de aquí lo he visto en un paper y después de eso los buscamos con el profe que me ayudó a hacer esto y son bien raros los símbolos, la verdad. Este parece un cable en un circulito y eso significa una fuente de voltaje, mientras que este está atravesado y significa fuente de corriente. Es súper raro, es poco intuitivo. Después vamos a tratar de encontrarle algún tipo de intuición a esto. Ya, vimos fuentes independientes, vimos esta fuente de potencia que sería un instrumento laboratorio, y vimos generador de señales y ya tenemos una serie de elementos que nos permiten probar circuitos. Después pasamos a resistor, que es un elemento que pasé en clase y ustedes vieron, y el resistor es un elemento que cumple con una ley, que es la ley de Ohm. Entonces vamos a empezar a ver ley de Ohm ahora. Esta es la ley de Ohm, que dice V igual I por R. De esas no se pueden olvidar. Eso es algo que yo espero que ustedes sepan en este curso. V igual I por R. Yo diría que las ecuaciones importantes en este curso son como 5. Y les caben en una boleta. O sea, ustedes van a comprar pan y les dan boleta. Y en esa boleta ustedes pueden anotar todas las ecuaciones importantes de este curso. Y ahí cabe todo el torpedo para este curso. O sea, todo lo importante está como en 5 ecuaciones. Esta es una de ellas. Después vamos a modificarla un poco. Pero esta es una ecuación demasiado importante. Ley de Ohm. Lo que dice es que la relación entre voltaje y corriente en un elemento resistivo es proporcional, de acuerdo a una constante de proporcionalidad, R, que es la resistencia eléctrica. Si hay voltaje hay corriente, si hay corriente hay voltaje. Otra cosa que está implícita en la ley de Ohm y que después vamos a ver con un poco más de detalle, es que cada vez que hay ley de Ohm hay pérdida de energía. Cada vez que se está cumpliendo la ley de Ohm, estamos convirtiendo energía en calor. Mnemotecnia, voy igual ir, V igual I por R, que no se le olvide nunca. Entonces, gráficamente, la ley de Ohm, nuevamente volvemos a estos gráficos de corriente en el eje, esto es corriente, en el eje Y, recuerden, I en el eje Y, mnemotecnia, y voltaje en el eje X, y tenemos que una recta que pasa por el origen representa una resistencia, porque a medida que yo aumento el voltaje, la corriente también aumenta. Y la pendiente de esta recta es 1 partido por R, que es lo mismo que, ¿cómo le habíamos llamado la conductancia? ¿Se acuerdan de la conductancia, no? Vimos conductancia, que era 1 partido por R, lo vimos en alguna parte. Ah, G igual 1 partido por R. Ah, perfecto, entonces, ya, pues, no, que no se le olviden esas cosas. Entonces, esto sería G. La conductancia es la pendiente en este tipo de curva. Entonces, cuando tenemos algo que pasa por el origen y que es totalmente vertical, ¿representa una resistencia grande o chica? Si la pendiente es grande, la resistencia es 0. ¿Cierto? Si 1 partido por 0 es infinito, o sea, la pendiente es infinito, porque la resistencia es 0, R igual 0. En cambio, si la recta va horizontal, la resistencia es infinito. Oye, esto tiene implicancias súper importantes después. Esto es de una elegancia que no se pueden imaginar. ¿Qué otras cosas tenían? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, las fuentes de voltaje también son verticales.
y las fuentes de corriente son horizontales. Oh, las fuentes de voltaje son verticales. ¿Significará que las fuentes de voltaje tienen resistencia? ¿Y que la resistencia de una fuente de voltaje ideal es cero? ¿Y que la resistencia de una fuente de corriente ideal es infinito? Oh, no, estaré concluyendo cosas. No, esto es muy disparatado, ya. La potencia disipada por un resistor está dada por potencia en el tiempo, esto es instantánea, es V por I instantáneo, y uno puede calcular, de acuerdo a la ley de Ohm, V igual I por R, uno puede despejar y llegar a que esto es I cuadrado por R, o V cuadrado partido por R. Entonces eso es curioso, porque si el voltaje crece, la potencia aumenta con el cuadrado del voltaje. Si la corriente crece, la potencia aumenta con el cuadrado de la corriente. ¿De acuerdo con eso, no? Pero la potencia a corriente fija va a crecer con R, la potencia a voltaje fijo va a decrecer con R. Ok, son solo ecuaciones, estoy interpretándolas, pero son solo ecuaciones. Cosa de mirarlas y ver de qué se trata. Un resistor de resistencia baja, a ver, si R chico, esto es R chico, implica una carga alta para una fuente de voltaje. Uy, ¿cómo será eso? ¿Qué significa que implica una carga alta? Carga alta significa que exige mucho. O sea, si R es chico y la fuente es de voltaje, V cuadrado partido por R va a ser grande o chico. Grande. O sea, si R es chico y V es fijo, fuente de voltaje, V cuadrado partido por R es grande. O sea, la potencia va a ser grande. Entonces, es una carga que exige a la fuente de voltaje. Una resistencia chica exige a las fuentes de voltaje. Una resistencia grande no exige mucho a una fuente de voltaje, porque si R es grande, la potencia es chica. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Sí. Si será un circuito cuya función es solamente yo para disipar calor. Entonces, una batería y una resistencia. ¿Esa batería la aproxima a una fuente de voltaje? Esa batería es como una fuente de voltaje. Sí, pero ojo, las baterías no son fuentes de voltaje ideales. Y tiene además unas curvas, o sea, incluso en un tiempo dado no te puede entregar infinita corriente, por ejemplo. Es mucho más parecido a una fuente de voltaje que de corriente. Ya, entonces miramos esta ecuación, y llegamos a la conclusión de que a voltaje constante, un R chico exige mucho a la fuente. ¿Ustedes entienden cuando digo que exige mucho a la fuente? A ver, si R es chico, V cuadrado partido por R es grande, por lo tanto la potencia que está disipando la resistencia es grande. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa potencia? De la fuente. Entonces estoy exigiendo a la fuente porque le estoy quitando potencia. Entonces una resistencia baja implica una carga exigente, una carga alta para una fuente de voltaje. Veamos el caso dual de esto. El caso dual está en esta ecuación. Una resistencia grande representa una carga alta para una fuente de corriente, porque exige a la fuente de corriente. O sea, lo ideal para una fuente de corriente, para no entregar nada de potencia, es que la carga, la resistencia de carga sea muy chica, cero. Mientras que lo ideal para una fuente de voltaje, para no entregarle potencia, es que la carga sea infinita. ¿De acuerdo? ¿Hola? ¿Alguna pregunta de esto? Oye, esto yo hago hincapié en todas estas cosas porque tienen importancia, ¿sí? Sí. Estas dos ecuaciones están diciendo la potencia disipada en una resistencia debido a si la alimento con una corriente constante o con un voltaje constante. Ni siquiera constante, aquí pueden depender del tiempo. Lo importante es que aquí la corriente es fija y aquí el voltaje es fijo, externamente. Cuando el voltaje es fijo entre los nodos de una resistencia, la resistencia va a disipar más potencia si es pequeña. En cambio, cuando la corriente que estoy tratando de hacer pasar por esa resistencia es fija, la resistencia va a disipar más potencia si tiene una resistencia grande. Entonces, un resistor de resistencia pequeña
es una carga exigente para una fuente de voltaje, porque le hace sacar mucha potencia. Al revés, un resistor de resistencia grande no exige mucho a la fuente de voltaje, porque hace que saque poca potencia. En cambio, en fuentes de corriente, un resistor de resistencia grande exige mucho a la fuente de corriente porque le hace sacar mucha potencia. Entonces, una carga difícil, una carga grande para una fuente de corriente. Y en cambio, una resistencia cero, un resistor que tenga resistencia cero, exige muy poco o nada a una fuente de corriente. ¿Ahí sí? Muy bien. Ley de Ohm. Determine V sub X e I sub X, aplicando ley de Ohm solamente. Chuta. Oye, hay un par de cosas que no hemos dicho hasta ahora. No hemos dicho qué es un nodo. Un nodo es cualquier punto en el circuito que tiene el mismo potencial. Entonces, en un circuito que dibujamos de esta forma, todo esto es un nodo. Porque es un cable, o sea, un cable es un nodo. Todo esto también es un nodo. ¿Hay algún otro nodo en este circuito? ¿Ah? Hay un nodito chico ahí, ¿cierto? Este circuito tiene 3 nodos. ¿De acuerdo? En cambio, bueno, y en un nodo en un circuito se caracteriza por un voltaje. Entonces cada nodo tiene un voltaje. Y el voltaje aquí es igual al voltaje aquí, y es igual al voltaje aquí, y es igual al voltaje en todos los puntos del nodo, porque el nodo matemáticamente representa un único voltaje. ¿Todos de acuerdo con ello? Entonces un nodo tiene en todos sus puntos el mismo voltaje. Una rama es cualquier camino a través del cual puede pasar corriente. Digamos que un camino de 2 terminales. Entonces yo puedo considerar que esto de aquí a allá es una rama y esto de aquí a allá es una rama. Va a quedar más claro cuando haya más rama. En este circuito no hay mucho. Y una malla es cualquier camino cerrado en el circuito que no contiene otras mallas dentro. O sea, esto de aquí, por donde puede circular corriente, es una malla. Ok, habiendo dicho aquello, determine Vx e I sub X. Entonces Vx es este voltaje entre este nodo y este nodo que es tierra. Y determine I sub X, que es la corriente que circula por estas dos resistencias. I sub X, si uno mira este gráfico, a ver, sin haber pasado todavía por leyes circuitales, vemos que esta corriente está circulando por ahí. Entonces I sub X debería ser I sub in, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? I sub in pasa por ahí, es I sub X, es lo mismo. Esta corriente es la misma que pasa por aquí, porque no tiene para dónde más irse. V1, I sub X, que es I sub in, circula por R1, por lo tanto V1, aplicando ley de Ohm aquí, V1 va a ser igual a I sub in por R1. Ahí está. ¿Todos de acuerdo? La misma corriente, al pasar por otra resistencia, produce un V2 igual I sub in R2. La corriente no puede variar porque piensa que la corriente es parecida al flujo de agua. Es muy buena tu pregunta. Es como el flujo de agua. Tendría que estar yéndose agua para alguna otra parte. O sea, el electrón que entró por aquí salió por allá. Lo único que le pasa a esos electrones es que pierden energía al pasar por esta resistencia porque están bajando el voltaje. Y esa caída de tensión aparece como calor en la resistencia. Pero no es que electrones se desaparezcan. Esos electrones siguen circulando. Vx, que es lo que me preguntaban, a ver, si este Vx es el voltaje entre este punto y este punto, ese va a ser, a ver, Vx va a ser, si aquí estoy en 0, va a ser todo este voltaje más todo este voltaje, ¿o no? O sea, tengo que llegar hasta arriba, entonces va a ser V2 más V1, eso es Vx.
Porque aquí estoy en voltaje 0. Esto es tierra, 0. Para llegar hasta acá es V2 y luego subo hasta acá es V1. Entonces Vx es V1 más V2. Después esto va a quedar más claro cuando veamos leyes circuitales. Estamos viéndolo de una forma muy intuitiva. Entonces V1 más V2. Ah, pero V1 es Iin por R1, V2 es Iin por R2. Por lo tanto Vx, que es este voltaje, es Iin por R1 más R2. V igual I por R. Esto es una especie de ley de Ohm de nuevo, ¿no? ¿Y qué representará R1 más R2? La resistencia total. Entonces, interesante, si yo pongo dos resistencias, una detrás de otra, están en serie. Eso es conexión en serie. En serie. Y cuando sumo resistencias en serie, si las sumo en serie, el voltaje y la corriente se relacionan según la suma de las resistencias. O sea, dos resistencias en serie hacen una resistencia que equivale a la suma de las dos. ¿De acuerdo? Al conectar R1 y R2 en serie, se ven como un resistor equivalente de resistencia R1 más R2. ¿Preguntas de esto? O sea, si esta es de 100 ohm y esta es de 1000 ohm, la resistencia R1 más R2 es 1.1 kilo. Listo. Pregunta. A veces no tiene una de 1100. Y tienes que hacer dos. Pero esto en realidad tiene otras consecuencias, ¿ah? O sea, la matemática de la resistencia en serie es simplemente sumarla. Pero las consecuencias son mucho mayores. A veces tú ves resistencia equivalente. Por ejemplo, podría ser que esta de aquí esté en serie con la fuente. Y esta de aquí sea un circuito muy complicado, muy complicado, con muchos amplificadores, con lo que tú quieras, que tú externamente lo reduces como si fuera una resistencia. Entonces, yo sé que ahí hay muchas cosas, pero todas esas cosas consumen como si fueran una resistencia de tal valor. Entonces, más allá de si yo quiero hacer dos resistencias, piensa que estos dos elementos resistivos pueden representar cualquier cosa. Ejemplo, sí. ¿Por qué no es V2R2? ¿Qué cosa? Aquí es V2R2, pero Vx es ahí. Ese estoy midiendo Vx. Hay dos formas, o tres más o menos, de designar voltaje en un esquemático. Una es, como está puesto aquí, con un signo más cerca del nodo, con un signo menos cerca del otro nodo. Y en ese caso el voltaje Vx es V más menos V menos. Es la diferencia entre el voltaje en este punto y el voltaje en este punto. Igual que la altura. Cuando hay alturas, la altura entre este punto y este punto es la altura de arriba menos la altura de abajo. Es lo mismo, ¿o no? Perfecto. Hay otra forma de designar esos voltajes, que es con una flecha. A veces se indican de esta forma. V sub X es eso. Y la punta de la flecha indica el voltaje positivo y la otra parte de la flecha indica el potencial menor. Sí. La corriente va en esa dirección. Y ahora, si fuera al revés, la corriente sería, o sea, si fuera negativa, digamos que I sub in fuera negativa, este voltaje sería negativo también. ¿De acuerdo? Es un tema de ser consecuente con los signos. ¿Sí? Si tuviera como un espejo justo en la fuente de corriente, ¿Ya? si hubiera, o sea, que existiera R3 y R4 hacia el otro. Aquí. Sí, ahí. ¿Cómo sería en ese caso? Uy, a ver, piensa como si fueras un electrón. Tu electrón. O tú un portador de carga. Digamos que tú eres un portador de carga que viene por aquí. ¿Qué camino elige? ¿El camino que va allá o el camino que va a la izquierda? ¿Ah? ¿Tiras una moneda? Depende.
A ver, los electrones tiran monedas también, o en general los portadores de carga tiran monedas, de acuerdo a lo que tú dices, según el que tenga menos resistencia. Entonces, algunos se van a ir por un lado, otros se van a ir por el otro, según el que tenga menor resistencia. Ya vamos a ver ese ejemplo como en dos láminas más. Ya. Otro ejemplo, determinar B sub X e I sub X. Entonces aquí tenemos de nuevo R1, R2, B2, B1, Bx y X. Aquí tenemos corriente y voltaje. Ah, esta fuente está al revés. ¿Es terrible o no? No, no es terrible. Da lo mismo, para donde mire la fuente da lo mismo. Por ley de Ohm, a ver, I sub X de nuevo es trivial. I sub in, digamos que un portador de carga positivo pasa por aquí. ¿Se va para alguna parte o sale por aquí? Va a salir por ahí, ¿cierto? Entonces I sub X tiene que ser igual a I sub in. Porque los portadores de carga no tienen para dónde más irse. Hay pregunta ahí. No había fuente de voltaje. Ya. Entonces I sub X es I sub in. Nuevamente, B1 es I sub in por R1, por ley de Ohm. B2 es I sub in por R2, ley de Ohm nuevamente. Y B sub X es B1 más B2. Y sub in igual R1 más R2. ¿Va? Es como el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿qué efecto está produciendo esta fuente? No está haciendo nada. A ver. ¿Cómo es posible? Y está cambiando el voltaje aquí. Perfecto, porque este no cambió. B sub X no cambió. Pero si B sub X no cambió, y yo agregué un voltaje aquí, negativo o lo que sea, entonces el voltaje aquí tiene que haber cambiado. Eso cambió, después lo vamos a ver con más cuidado cuando hablemos de leyes circuitales. Entonces lo único que cambió fue el voltaje aquí. Pero la potencia disipada y el voltaje acá no cambió en nada. Veamos otro. Determinar B sub X e I sub X. Entonces B sub X, a ver, volvamos atrás. ¿Cuántos nodos tiene este circuito? Vamos contando. 1 aquí, 2 aquí. ¿Cuántos más? 3 y 4. ¿Estamos? ¿Todos contaron los mismos? ¿Faltará alguno, no? ¿No? ¿Cuántos nodos tiene este circuito? Tengo un nodo aquí. ¿Tengo algún otro nodo en este circuito? Aquí arriba, ya. No, está mal. Todo esto es un nodo. Ya, muy bien. Oye, ¿y los nodos son los mismos que los puntitos? ¿Siempre hay puntitos cuando hay nodos y siempre hay nodos cuando hay puntitos? A ver, aquí, ¿había puntitos? Había 4 nodos. Wow. O sea, el nodo y el puntito no tienen nada que ver. ¿Qué significa el puntito entonces? Significa que la corriente se puede bifurcar, alguien dijo por ahí. O sea, el punto significa que la corriente se podría ir por ambos lados, por alguno de los dos caminos. O sea, el punto significa que estos dos están conectados. Entonces vamos a nomenclatura en esquemáticos. Hay varias nomenclaturas en esquemáticos. Hay gente que usa esto para indicar que dos cables no están unidos, porque es como que un cable salta arriba del otro, y esto para indicar que dos cables están unidos. Hay gente que dice, estos dos cables no están unidos, estos dos cables sí están unidos. Y hay gente que quiere irse, pero muy a la segura, que dice, estos dos cables no están unidos, estos dos cables sí están unidos. ¿De acuerdo? La nomenclatura más común que yo más he visto es esta, y es la que yo uso. Si pongo un punto, significa que los cables están unidos. Si no pongo un punto, significa que los cables no están unidos. Esta es la nomenclatura que yo voy a usar en este curso. Algunas veces se me olvida el punto. Por ejemplo, cuando uno hace esto, es obvio. Esos dos tienen que estar unidos porque este no sigue hacia ninguna otra parte, ¿cierto?
O sea, cuando hago esto y se me olvidó el punto, hay que ponerlo. Pero en general, trato de que no se me olvide el punto. ¿Hay preguntas de esto? Ojo, que esta nomenclatura no es la que usa todo el mundo. Entonces uno a veces ve cosas como esto. Hay gente mucho más desordenada que a veces usa esta. Y eso sí que es terrible, porque ahí uno no tiene idea que está unido y que no. O a veces usan esta, así, con un puntito, pero muy chico. Ya. Entonces, dice aquí, determinar B sub X e Y sub X. ¿Ah? Oh, me pasé, perdón. Gracias. Entonces teníamos dos nodos, B sub X e Y sub X. Entonces, aquí viene una corriente y efectivamente en el punto vienen portadores de carga positivo. Todos sabemos que son electrones que van para el otro lado, pero asumimos que son portadores de carga positivo que van en esta dirección y los portadores se encuentran con un dilema. ¿Qué hago ahora? Estoy viendo dos caminos, uno para allá y otro para allá. ¿Cuál va a ser el camino predilecto por los portadores de carga? El que ofrezca una menor resistencia al flujo de corriente. Es así de simple. El camino que ofrece menor resistencia es el que toma la mayoría. Pero no todos se van por ahí, porque siguen distribuciones de probabilidades y finalmente algunos se van por aquí, otros se van por allá, con el objetivo final de cumplir la ley que rige a todos estos portadores de carga, que es la ley de Ohm. Entonces, por ley de Ohm, B sub X es, este nodo vamos a definir arbitrariamente que tiene 0 volts. Entonces, ¿cuántos volts hay aquí? 0. ¿Cuántos volts hay aquí? 0. ¿Y aquí? 0. Todo este nodo tiene 0 volts. Entonces, B sub X es el voltaje del nodo de arriba, que es el voltaje aquí, que es el mismo que el voltaje aquí y el mismo que el voltaje aquí. ¿Qué voltaje tenemos aquí? B sub in. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Qué voltaje hay aquí? Si este es 0, ¿cuánto hay aquí? A ver, si este es 0 y aquí pongo una pila de 1,5 volts, ¿qué voltaje hay ahí? 1,5. Perfecto. Si este es 0 y aquí pongo una fuente de voltaje de B sub in, ¿qué voltaje hay acá arriba? B sub in. ¿Alguien no entiende eso? Oye, esto es súper importante. Si no lo entienden ahora, pregunten. No hay preguntas tontas, solo hay respuestas tontas. ¿Qué prefieren? ¿Hacer una pregunta que consideren tonta ahora o dar una respuesta tonta en la prueba? Ya, pues pregunten, sí. Lo convencí. A ver. Creo que nunca me ha terminado de convencer, porque el voltaje sería el mismo abajo de R2, pero yo seguiría siendo un nodo. Esto es un nodo. Todo esto es un nodo. Y todo esto está a 0 volts. O sea, ¿eso es lo que no te convence? ¿Por qué no afecta que haya esa bifurcación? No afecta porque, mira, vamos a tomarlo así. Cada vez que tú veas un cable aquí, asume que todos los puntos de ese cable tienen el mismo voltaje. ¿Por qué habría de cambiar el voltaje si es que esto tiene resistencia 0? Y aunque aquí haya una corriente, si aquí hay una corriente enorme, si la resistencia es 0, según ley de Ohm, la caída de voltaje es V igual I por R, si R es 0, V igual 0. O sea, el voltaje entre este punto y este punto es 0. Entonces estos dos están al mismo potencial. Entonces, cuando dibujamos circuitos, cualquier cable tiene resistencia 0. Este cable tiene resistencia 0, resistencia 0, resistencia 0, resistencia 0. ¿De acuerdo? Entonces, si todos estos tienen resistencia 0, entonces no puede haber caída de tensión, porque aunque haya mucha corriente por ahí, dado que la resistencia entre dos puntos es 0, V igual I por R, voy igual IR, V igual I por R, entonces la diferencia de voltaje que aparece aquí es I por 0. Es 0. O sea, aquí no hay diferencia de voltaje. Arriba lo mismo, aquí puede haber una corriente enorme de megaamperes. A ver, aquí hay una pila. Recuerden la montaña rusa. Entonces vienen los portadores de carga por aquí. Y esta pila
les eleva el potencial. Entonces estos gallos que vienen aquí arriba están listos para hacer cualquier acción. Algunos van a caer por acá y van a producir una caída de potencial, y otros van a caer por acá y van a producir otra caída de potencial. ¿De acuerdo? ¿Está bien así o no? Ya. Entonces aquí hay corriente y sub X. Parte de esa corriente se viene por acá, otra parte se sigue derecho. ¿De acuerdo? La corriente que sigue por aquí produce una especie de ley de Ohm. Aquí. O sea, digamos que esta corriente se llama I sub 2. E I sub 2, por ley de Ohm, va a ser V sub X partido por R2. A ver, si la ley de Ohm dice V igual I por R, yo puedo despejar I igual, regla de 3, V partido por R. Entonces, si yo conozco V, que es V sub X aquí, este tiene V sub X, este tiene V sub X, V sub X, este tiene 0, 0, 0. Si tengo V sub X aquí, y tengo una resistencia entre dos voltajes diferentes. Hay un delta V aquí, por lo tanto tiene que haber corriente. Si hay una resistencia y hay electrones arriba, o portadores de carga arriba, que tienen un cierto potencial, y portadores de carga abajo, que tienen otro potencial, cuando un portador de carga de arriba pase hacia abajo, va a producir una corriente. Entonces aquí tiene que haber una corriente dada por ley de Ohm. Entonces aquí tenemos I sub 2 es Vx, que es lo mismo que Vin, partido por R2. I sub 1 es Vin partido por R1. Perfecto, entonces esta corriente I sub X se dividió en dos partes. Una parte se fue por R2 y otra parte se fue por R1. Es como una especie de montaña rusa que tenga dos bajadas distintas. O si quieren uno de estos juegos que hay en los parques, donde los niños suben por la escala en un lado y luego se tiran por un refalín o por otro. ¿Y cuál eligen? No tengo idea, el que les da menor resistencia. Yo siempre los miro y en realidad no es el que da menor resistencia, pero ahí hay temas sociales que uno no puede entender a estas alturas. Pero no, que esta niñita se tiró por ahí, así que yo también me voy a tirar por ahí. Pero ese está más sucio, Sofía, ese está más sucio, no importa. Entonces, caen por ahí los electrones siguiendo estas reglas que nosotros le llamamos ley de Ohm. Caen unos por aquí, caen otros por acá, y finalmente se juntan y vuelven a subir, después unos caen por aquí, otros caen por acá, se juntan y vuelven a subir. ¿Qué ecuaciones me permiten modelar qué es lo que está pasando aquí? Dos ecuaciones. La ley de Ohm, que es lo que de alguna forma me indica cuál es la corriente en función del voltaje. O sea, este voltaje yo ya supe que es V sub in, porque está alimentando esta resistencia y esta resistencia. V sub in, o sea, Vx es lo mismo que V sub in. Y tengo I2 y tengo I1. Muy bien. Pero hay otra ecuación. Hay pregunta. El voltaje es cero, el nodo abajo, y por eso la corriente es cero. Momento. Aclaro eso. El voltaje es cero. La corriente depende de dónde la mires, pero no es cero. O sea, de aquí a allá sí hay corriente. Y de aquí a allá sí hay corriente. Y de aquí a allá sí hay corriente. No es que haya corriente cero. ¿Cómo? ¿Qué ecuación? La ley de Ohm. Se cumple. Aquí tenemos un I, que no sabemos cuánto es V partido por R. A R0 I infinito, ¿podrá ser eso o no? ¿Está bien o no? Ah, ya, renuncio, no. Hay algo malo aquí, hay algo extraño. No es tan extraño. En realidad el voltaje aquí, ¿cuánto es? Cero. El voltaje aquí, ¿cuánto es? Cero. O sea, esta diferencia de voltaje es cero. Por lo tanto, aquí tengo un 0 partido por 0. Y 0 partido por 0 no sabemos cuánto es. Está dado por otras ecuaciones. Digamos que ahí no podemos aplicar ley de Ohm porque es un punto raro. Tiene 0 volts y tiene 0 resistencia. Pero no es que tenga 0 corriente. ¿Eso responde a tu pregunta?
¿Sí? Ya. ¿No? ¿Tú no? Tú. No hay resistencia, es un cable. Lo importante de los cables es saber que ahí los electrones no pierden energía. En un cable no pierden energía, es como un tubo, se van como por un tubo. Sí. ¿Cuál es la falta del punto? Si la corriente es como la cantidad de agua que pasa, no es la misma que una corriente. La corriente aquí, tú estás diciendo, a ver cuál es la apreciación tan bizarra que estás diciendo. Que la corriente aquí es la corriente aquí. ¿Sí? Décima. Te ganaste una décima. Muy bien. Ya. Mándame un correo. Sí. Interesante, ¿ah? Oye, ¿por qué llegaste a esa conclusión tan extraña? Por lo del agua. O sea, si viene agua aquí y el agua cae por aquí y después se devuelve y no se perdió agua entre medio, entonces esta tiene que ser la misma que está ahí. Perfecto. Muy bien. Después vamos a ver eso con más detalle. En este momento estamos tratando de tirar algunas ideas de ley de Ohm. Si no me escribes el correo, no te ganas la décima. Si no pasas el curso, pierdes la décima. Sí. ¿Qué me dice que en el punto de abajo de R2, los electrones que vienen de R2, o sea, los portadores de carga que vienen de R2, no se pueden ir hacia el lado de R1? Tú dices que se podrían ir para allá, eventualmente. No llegar hasta dar el circuito completo, pero generar una interferencia que viene de acá. Ya, digamos que se están juntando aquí, pero ¿cómo sé yo que estos que están acá eligen irse a la izquierda y no se van para allá? Buena pregunta. A ver, si se fueran para allá, ¿por dónde siguen después? Porque recuerda que cuando un electrón se mete en un cable, otro electrón tiene que salir por otro cable. Entonces, si un portador de carga se está metiendo en esa dirección, otros portadores de carga tienen que estar saliendo por arriba, hacia allá, porque no hay acumulación de portadores de carga aquí. Y si la corriente fuera en esa dirección, nuevamente la corriente iría hacia allá y estaría oponiéndose al voltaje que está entregando corriente hacia el otro lado. O sea, no podría ser, llegaríamos a una contradicción. Ese es el problema. Entonces, es una pregunta relevante, pero en general, lo que estamos haciendo ahora, de pensarlo como los caminos que siguen los portadores de carga, no lo vamos a hacer muy seguido después. Digamos que esto que estamos haciendo ahora es porque son los primeros ejercicios. Después va a ser mucho más obvio. Aquí hay un voltaje más alto, la corriente va ahí, estos se suman, listo. Va a ser mucho más como eso. Pero en este momento hay que pensarlo más como, ya, yo portador de carga, ¿por dónde me voy? Y nuevamente, yo portador de carga, me voy por aquí, hacia donde están fluyendo los portadores de carga porque están siendo acelerados hacia arriba, o me voy hacia acá, desde donde están cayendo otros portadores de carga. ¿Te fijas? Por aquí están cayendo. ¿Sí? Yo estoy viendo cómo aquí hay portadores que están cayendo, disipando calor y están fluyendo en esa dirección. Entonces, si un portador de carga viene acá, se va a encontrar con portadores de carga que vienen de vuelta. Por ejemplo, a lo que iba es que, más que nada, quizá no tanto de volverse por ese camino, pero sino que al generar como interferencia entre los dos, generar como un punto de resistencia, ¿no? Porque hay una pérdida de energía por el choque. Entiendo el punto, tú dices que están chocando, pero en general, a ver, puede ser un poco más complicado que eso, pero los portadores de carga se mueven por campo eléctrico. O sea, si tú tienes un campo eléctrico entre dos puntos y pones un portador de carga entre medio, se va a mover por ese campo eléctrico. Y si tú pones dos portadores de carga, los dos se van a mover por el mismo campo eléctrico en la misma dirección. O sea, no van a ir en contra. ¿De acuerdo? Entonces, asumiendo que en este cable, que tiene una resistencia cero, pero tal vez tenga una pequeña resistencia, y tal vez haya una pequeña diferencia de potencial entre estos dos puntos, pequeñita, pero suficiente para hacer un campo eléctrico. Si yo pongo dos electrones ahí, los dos se van a ir para el mismo lado. Entonces no va a ocurrir que unos se vayan para un lado y otros se vayan para otro. Porque, como dices tú, ahí chocarían, pero eso no ocurre. No es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Porque si chocaran, si yo tuviera un electrón yendo hacia allá y otro electrón yendo hacia allá, significa que los campos eléctricos estarían en contra. O sea, que hay un campo eléctrico en esta dirección y otro en la otra dirección. Y tendría que tener fuentes de voltaje para que eso ocurra. En un material continuo, el campo eléctrico no tiene discontinuidades tampoco. En un cable continuo, el campo eléctrico no puede tener discontinuidades que más encima hagan un cambio de sentido. O sea,
tampoco podría ser, porque si fueran al revés, por ejemplo, si estuvieran yendo en esa dirección y yo tiro un portador de carga aquí, se va para los dos lados. Esta sección quedaría desprovista de portadores de carga, o sea, quedaría con un potencial negativo. Y si el potencial es negativo, atraería a otros portadores de carga hacia sí. Entonces, mejor no pensarlo así, porque uno se enreda mucho. Quédate con esta idea. Los campos eléctricos que mueven los portadores de carga tienen que ser continuos a lo largo de un material. Y si tú tiras dos portadores de carga, los dos se van a mover en la misma dirección, o sea, no chocan. Vamos a asumir que no hay choque entre portadores de carga. Sí hay choques entre los electrones y los electrones que hay en los átomos. Eso sí chocan. Y cuando eso ocurre, hay resistencia. Entonces esa resistencia que emite calor es porque hay electrones que chocaron con electrones fijos en los átomos. Eso. Bueno, ¿más preguntas? Ya. Veamos a qué llegamos con estas ecuaciones, porque tiramos una ecuación para la corriente, otra ecuación para esta corriente, y después dijimos que estas dos corrientes son la misma que I sub X. Entonces I sub X es la suma de las dos corrientes. Y si reemplazamos aquí, llegamos a que I sub 1 más I sub 2 es B sub in por esto que está acá. ¿Qué unidades tiene esto que está acá? Siemens, o 1 partido por ohm, ¿cierto? O sea, esto es como 1 partido por resistencia. Bueno, como es 1 partido por resistencia, en realidad lo que está abajo de B sub in es resistencia. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a definir un operador. Esto es súper laxo, lo que estoy diciendo es súper laxo, pero es tan importante que me da lo mismo si es laxo. Vamos a definir un operador que se llama operador paralelo. Porque estos dos resistores están en paralelo. Cuando están en paralelo, tienen el mismo voltaje, no tienen la misma corriente. Mientras que cuando dos resistores están en serie, tienen la misma corriente, pero no tienen necesariamente el mismo voltaje. Es como dualidad, ¿o no? Serie paralelo es como dualidad. En serie tienen la misma corriente. La corriente que circula aquí es la misma que la corriente que circula aquí. El voltaje proporcional a la resistencia. En paralelo, el voltaje que hay en una es el mismo que el voltaje que hay en la otra. La corriente proporcional a la conductancia. Dualidad. Entonces, así como, perdón, ¿se acuerdan que les dije que tengo malas cuerdas vocales? Entonces, si yo tengo dos resistencias en serie, que para sumarlas simplemente pongo un signo más entre medio, si yo tengo dos resistencias en paralelo, el operador son estas dos rayitas que son paralelas, para referirnos al operador paralelo, rayitas paralelas. Obvio, rayitas paralelas indican operador paralelo. Ojo, ojo. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿No? Ya. Y el operador paralelo, al conectar R1 y R2 en paralelo, se ven como un resistor equivalente con resistencia R1 paralelo R2, que es R1, R2 partido por R1 más R2. Hay quienes prefieren ponerlo como de otra forma. Entonces R1 paralelo R2, esto de aquí se lee paralelo. R1 paralelo R2 es R1 R2 partido por R1 más R2. Ya, ¿qué unidades tiene lo de arriba? Ohm cuadrado. ¿Qué unidades tiene lo de abajo? Ohm. Ohm cuadrado partido por ohm es ohm. Listo. Hay gente que prefiere poner que R1 paralelo R2 es 1 partido por R1 más 1 partido por R2. ¿Qué es lo que sale de esta ecuación? El problema de esto es que cuando uno le mete estos números a un computador y alguno de los R es 0, esto se va al infinito y eso es malo. En cambio este de aquí funciona con 0 o no. ¿Ah? Porque a veces hay resistencias muy chicas.
como 0, por ejemplo. O sea, es la razón, disculpa, no... porque tú puedes poner, por ejemplo, un computador que calcule resistencia en paralelo, y tú puedes poner otro programa que tome resistencias de otra parte y las ponga en esta función. Y puede que alguna de esas sea 0. Y si esta función no chequea que las que está recibiendo son 0, va a dar números raros, a menos que uses esta fórmula. Entonces esta es la que hay que usar. Si quieren programar la calculadora con operador paralelo o algo, a mí me da lo mismo, ¿ah? Pueden poner esta función. Paralelo. Ajá. Ya. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas de esto? Entonces, cuando dos resistencias están en paralelo, comparten voltaje, no comparten corriente. Tienen el mismo voltaje, no necesariamente tienen la misma corriente, y presentan una resistencia equivalente de R1 paralelo R2. Entonces este es el símbolo paralelo y lo vamos a considerar un operador. ¿Hay preguntas? No necesariamente tienen la misma corriente. Si fueran las resistencias idénticas, van a tener la misma corriente. Después vamos a ver divisor resistivo de corriente y de voltaje. Ya, veamos otro caso. Determinar V sub X e I sub X. Nuevamente lo mismo, V sub in, y aquí hay una corriente, y aquí hay ¿cuál gana aquí? Uy, ¿cuál gana? A ver, ¿cuántos nodos tenemos acá? Nuevamente. 2 nodos. ¿Cuál es? A ver, ¿será este un nodo? No. ¿Será este un nodo? No. ¿Será este un nodo y este el otro nodo? No. Ya, ¿cómo es? Todo esto es un nodo. Ya, y a este nodo le vamos a llamar Px. Y todo esto es otro nodo. Y a este nodo le vamos a llamar tierra. Aquí hay una fuente de valor V sub in que está forzando a que la diferencia de potencial entre este nodo y este nodo sea V sub in. Si este nodo está a 0 volts, ¿a qué voltaje estará el nodo de arriba? V sub in. Entonces Vx igual V in. Listo, salió al tiro. Recuerden que una fuente de voltaje fuerza a que el voltaje en ese circuito sea el voltaje dado por esa fuente. ¿Qué corriente va a tener? La que sea necesaria. ¿Qué voltaje va a tener? El voltaje de la fuente. Entonces, volvemos acá. Tenemos V sub in, Vx igual V in. Luego, fijémonos en este elemento resistivo, en este resistor, que tiene entre sus bornes una diferencia de voltaje de... ¿Qué diferencia de voltaje tiene aquí? ¿Ah? La diferencia de voltaje es Vx, porque es el voltaje en este nodo menos el voltaje en este nodo. El voltaje en este nodo es Vx, que es V in, el voltaje en este nodo es 0. Por lo tanto, la diferencia de voltaje en esta resistencia es V in. Vamos a aislar esa resistencia. Vamos a aislarla para entender qué estamos haciendo. Salud. Tenemos R2 y aquí tenemos V in. ¿Qué me dice el señor Georg Simon Ohm? Que V in igual I2. Le vamos a poner I2 por R2. Por lo tanto, I2 es V in partido por R2. ¿Alguien no está de acuerdo con esta afirmación? Todos de acuerdo. Pues vamos atrás. Entonces, en este elemento resistivo al que le estoy fijando los voltajes de los nodos en V in y 0, hay una corriente I2. Ahí está. Lo mismo pasa aquí. Exactamente lo mismo pasa aquí. I1 es V in partido por I1. Luego Ix. A ver cómo es Ix.
Imaginemos portadores de carga de nuevo. Van portadores de carga aquí y se encuentran con el dilema. Y algunos se van a ir por acá, otros se van a ir por acá. En total, ¿hubo alguno que se fuera por otro camino, por un tercer camino? Ninguno. Todos se fueron o por aquí o por allá. Entonces, si aquí tenemos I1 y aquí tenemos, porque esta es I1, esta también es I1, y aquí tenemos I2, entonces IX es I1 más I2. Porque los portadores de carga se fueron o por un camino o por el otro, pero no por un tercero. Reemplazando, llegamos a que IX es Bin por esta cosa, que tiene unidades de conductancia. Esto es G, conductancia, que se mide en Siemens. Hay quienes escriben Siemens así, que es como un ohm pero al revés. Es súper usado, es súper usado. Entonces eso es Siemens. Perfecto. Y eso es lo mismo que Bin partido por R1 paralelo R2. Quiero que todos lo digan. Digan, Bin partido por R1 paralelo R2. Díganlo, 1, 2, 3. Bin partido por R1 paralelo R2. ¿De acuerdo? Así se dice. R1 paralelo R2. R1 más R2, R1 menos, R1 paralelo R2. Un operador. Acostúmbrense, es un operador. En este caso lo único que cambió fue la corriente que circula por la fuente de voltaje. Entonces, ahora lo que cambió es que esta corriente se divide en dos. Una para allá y otra para acá. Interesante. Después vamos a analizar esto con más cuidado, pero... Entonces, determinemos I sub X aquí. Este es más interesante. ¡Ay, pregunta! Perdón, no te había visto. Si alguien de repente me hace pregunta y yo no lo veo, si yo lo veo le digo así. Pero si yo no lo veo y sigo hablando, dígame, Ángel, please. Ya, y yo ahí, dale. Si la corriente está en esta dirección, a ver cómo. ¿Esta fuente? Esta. Si la corriente aquí estuviera apuntando así, ¿eso? Bueno, si la corriente estuviera apuntando en esa dirección, produciría voltajes al revés. O sea, V sub X sería negativo. ¿De acuerdo? No, no necesariamente. No, mentira. Porque, a ver, no, ahí me equivoqué. D sub in el que está dando las corrientes aquí. Entonces, si es que esta fuente fuera en esa dirección, y aquí viene corriente, y aquí viene corriente, estas se suman y pasan por ahí. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Aquí. A ver, esta fuente, hagamos el ejercicio. Digamos que esta fuente fuera hacia abajo. ¿Alguna de estas ecuaciones cambia? Ninguna cambió, porque todas estaban basadas en el voltaje de este nodo y el voltaje en este nodo. Entonces lo único que va a cambiar es que cuando estas dos corrientes vengan aquí, aquí viene I1, aquí viene I2, por lo tanto aquí ¿cuánto hay? I1 más I2. Y se suman a I sub in, aquí viene I1 más I2, aquí viene I sub in, por lo tanto por aquí va a salir ¿cuánto? I1 más I2 más in, eso es, entonces aquí se suman I1 más I2 más I sub in. En el caso del estaba normal, estaba todo hacia arriba. Se restan. No, pero I sub X no será I sub 1 más I sub 2 más I sub 1. No, porque si tú tomas este pedazo de circuito, sin considerar lo que pasa hacia allá, I sub X es I1 más I2. Lo que sí ocurre es que la corriente de la fuente va a ser
No, parte de la corriente, I sub X en realidad va a ser I sub in más I sub V in. O sea, se están sumando aquí. Pero no significa que toda la corriente sea proporcionada por la fuente. Insisto, estos ejercicios son muy simples. Estamos tratando de aprender ley de Ohm. Después vamos a entender más leyes circuitales donde sumamos corriente y sumamos voltaje. Hay preguntas ya. Cortocircuito hay aquí. Este es un ejemplo de cortocircuito. Cuando tienes dos voltajes diferentes que están compartiendo el mismo nodo. Eso es un cortocircuito. Aquí no ocurre que hay dos voltajes diferentes compartiendo el mismo nodo. Lo único que significa es que va a haber una inyección de corriente en alguna parte que va a provocar que alguna corriente sea mayor y otra sea menor. Nada más. Respecto de tu pregunta, ¿todavía no te quedó claro? ¿Puedo ayudarte a entenderlo mejor? Ajá. Es exactamente lo mismo, sí, cambia el signo, pero es exactamente lo mismo. Aquí viene una corriente, aquí viene otra corriente, estas dos se juntan aquí, por lo tanto, si esta es I2 y esta es I1, esta de aquí se separa en dos, sí, efectivamente. Antes, podría ser que una parte se vaya allá y otra parte se vaya para allá, ¿sí? Podría ser. Pero en realidad, dado que esta fuente está entregando corriente en esa dirección, entonces realmente no es que esta se esté separando en dos, sino que estas dos se están sumando para juntarse en una. El problema es que si esta corriente fuera negativa, ahí sí se estaría separando en dos. Entonces, el decir que algo se separa en dos o no depende de la dirección, ¿o no? A ver, si tú tienes un río y tiene dos brazos para allá, y tú lo ves desde arriba, desde el aire, ¿se está separando en dos o se está juntando? Yo no sé, depende para dónde va el río. Y la verdad es que cuando pensé en el ejemplo, no pensé para dónde iba. Así que no sabemos, o sea, realmente no sabemos si se están juntando o separando. Si va en esa dirección, se están separando. Si va al revés, se están juntando. O sea, juntarse y separarse es lo mismo, depende de la dirección, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Hay pregunta aquí? No. La fuente de voltaje no predomina por sobre la de corriente ni al revés. No es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No sabemos, la respuesta a tu pregunta es no sabemos hasta que no resolvamos el circuito. Porque depende de eso. En este caso, la fuente de voltaje está forzando los nodos, pero hagamos el circuito dual. ¿Qué te parece? En vez de tener dos resistencias en paralelo, hagamos el circuito dual. Mira, vamos a poner dos resistencias en serie. Ahí están las dos en serie, listo. Después aquí tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente en paralelo. ¿Qué pasa si las ponemos en serie? Una fuente de corriente y una fuente de voltaje. ¿Cuál predomina aquí? ¿Cuál está forzando una cantidad en el circuito? Si yo tengo un voltaje aquí A, la de corriente está forzando una corriente en el circuito. La de voltaje está diciendo, mira, entre este nodo y este nodo hay tal corriente. ¿Qué pasa acá? Ahí está el voltaje. ¿Qué pasa en otro lado? No tengo idea. La fuente de corriente está forzando, entonces depende. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Cuál es la puerta al final de la fuente de voltaje? La fuente de corriente. La de voltaje es la que está alimentando este y este. Y la de corriente está cambiando la corriente de la fuente de voltaje. Pero no está afectando la corriente de estos dos. Esto queda más claro cuando ustedes aprendan a analizar circuitos con leyes de Kirchhoff, que las vamos a ver después. Hay pregunta aquí. Una consulta, si que se pone una fuente de voltaje en la salida del R1 antes de llegar al punto que une con R2. Aquí, No, abajo. es lo mismo. Están en serie, es lo mismo. ¿El circuito deja de ser paralelo? Dejan de ser paralelos, sí.
Porque para que estén las dos en paralelo tienen que compartir los mismos voltajes. Y aquí no están compartiendo los mismos voltajes. Hay pregunta ya. Sí, portadores de carga, ¿sí? La fuente de corriente inyecta portadores de carga con la energía que sea necesaria. Sí. O sea, ahí tienes una variable que está fija, que es la cantidad de portadores por segundo, y una variable que no está fija, que es la energía de los portadores. Y esa está dada por factores externos. Yo creo que con este ejemplo puede ayudar a entender un poco más el tema del cortocircuito. Determinar I sub X. Aquí tenemos V1 y tenemos V2. En general V1 distinto a V2. Considerando que aquí hay un cable, que es un conductor ideal con R igual 0, I sub X va a ser V1 menos V2 partido por 0 igual infinito. Y si yo hago estas curvas de carga, tengo V, tengo I, V1 está forzando un voltaje V1 aquí, V2 está forzando un voltaje V2, y estas dos no se intersecan. ¿O sí? No hay intersección. O se intersecan en infinito. Entonces, en la práctica, Vx depende del punto del cable donde estoy midiendo, porque sí va a haber una caída de tensión aquí. Sí aquí el voltaje es V1, aquí el voltaje es V2, y entre medio hay una pequeña resistencia, 0, pero tal vez no 0, tal vez muy chica. Entonces, este ejemplo, así como está, es un cortocircuito. O sea, en rigor aquí, si uno calcula, la corriente es infinito, es realmente infinito. Y es porque este nodo es un nodo raro. Aquí estoy diciendo, mira, vale V1 el voltaje. Y aquí estoy diciendo, no, vale V2. ¿Cuál gana? Cortocircuito. Provoca incendios todo el tiempo, es terrible. Ya, multímetro. Multímetro. Les traje un multímetro para que lo vean. Por favor, háganlo circular. Después me lo devuelven. Mis alumnos lo necesitan. Hay preguntas. Si hubiera puesto una resistencia aquí, habría sido, en esta resistencia, habríamos tenido V1 menos V2. Y la corriente va en la dirección según si V1 es mayor o menor que V2. Y habría funcionado bien, y habría habido ley de Ohm y todo lo demás. Ya, esto es un multímetro que entrega voltaje. Uno puede optar por milivolts, volts, no sé qué es lo que mide eso. Ohm, amper, miliamper, microamper, y eso suena cuando uno lo pone en el parlante y luego conecta ambos terminales, suena, eso mide continuidad, medidor de continuidad. Suena cuando la resistencia, por ejemplo, es menor que 200 ohms. Y ahí tiene varias conexiones. Com significa que es el común, y V u ohm significa que esas son las que uno conecta para medir voltajes, o para medir resistencia, o para medir continuidad. Voltímetro. ¿Por qué se llamará multímetro? Porque es voltímetro, amperímetro, ómmetro al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces este puede actuar como voltímetro o como amperímetro. Cuando es voltímetro mide volts. Un voltímetro ideal, que lo vamos a graficar como este elemento. Este es el voltímetro. ¿Qué era esto que dice CKT? Circuito. Ya, digamos que hay un circuito que tiene una rama. Esta es una rama del circuito. Y esta rama tiene una cierta corriente I sub R. Y yo lo que voy a hacer es conectar el voltímetro para medir ese voltaje V sub R. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Lo que a mí me gustaría es que yo al conectar el voltímetro, ese voltímetro no me afecte ninguna medición del circuito. O sea, si yo conecto, ojalá que el circuito no se dé ni cuenta que yo le conecté algo. Queremos que sea un voltímetro ninja, que sigilosamente se conecte y el circuito
va a seguir ahí haciendo lo que estaba haciendo y no se va a dar cuenta. Entonces queremos un voltímetro ninja. Y un voltímetro ninja tiene que le quita una corriente de qué valor al circuito. I sub V, que idealmente ¿cuánto debería ser para que no se dé cuenta el circuito? ¿Ah? No, queremos que I sub V sea 0, queremos que el circuito no se dé cuenta de que le estoy sacando corriente. Y la única forma es que el voltímetro no le quite corriente. Entonces el voltímetro va a tener una resistencia equivalente. ¿Qué resistencia equivalente tendría que tener ese voltímetro ahí para que no le quite ninguna corriente? Muy grande, ¿cierto? Porque la corriente viene por aquí y se encuentra con una bifurcación. Y dice, ¿por dónde me voy? ¿Me voy por la resistencia normal del circuito o elijo el camino del voltímetro? Y el voltímetro ninja, que no quiere que detecten que está ahí, le está diciendo, no te vayas por aquí, no te vayas por aquí, ándate por acá. Entonces, ¿cómo le dice el voltímetro, no te vayas por aquí, corriente? Ofreciendo una resistencia enorme, enorme. Entonces, la resistencia interna del voltímetro es infinita, de manera que toda la corriente no se vaya por ahí, sino que se vaya por otra parte. ¿Hay preguntas de esto? Entonces, el voltímetro ofrece una resistencia infinita. Ofrece resistencia infinita. Porque si la resistencia del voltímetro no fuera infinita, parte de la corriente se iría por aquí. ¿Hay pregunta ya? ¿Fijo, físico? No necesariamente. No necesariamente. Puede ser, por ejemplo, que aquí hay dos entradas de amplificador, cada una con impedancia infinita. Dije impedancia, perdón, cada una con resistencia infinita. ¿Sí? ¿Cómo puede medir entonces el voltímetro si no pasa corriente? Algún truco tendrá que hacer. Tal vez haga pasar una corriente muy, muy chiquitita. O tal vez no. Tal vez sea activo y permita medir diferencias de potencial sin corriente. Puede haber más de una forma de hacerlo. Veamos el caso dual. Oye, estamos hablando harto de caso dual. Amperímetro ideal. También queremos que sea un ninja, que no se dé cuenta. El circuito, miren, el circuito originalmente era así. Y yo lo que hice fue rápidamente abrirlo, conectarle un amperímetro. Para que no se dé cuenta el circuito de que le conecté algo, ¿qué debería suceder? Que el voltaje del amperímetro sea 0. Ya estáis pensando en dual, o sea, si en un caso es corriente, en el otro caso es voltaje. Si en este caso la corriente es 0, en este caso el voltaje del amperímetro es 0. Y para eso la resistencia que ofrece el circuito amperímetro al paso de corriente tiene que ser 0. O sea, el amperímetro deja pasar toda la corriente sin hacerle nada, sin cambiar la energía de los portadores de carga. Aquí viene un portador de carga, pasó para allá, no cambió su energía. Y así el circuito no se dio ni cuenta que le conectamos un amperímetro. No, no es muy grande, es la misma que está en el resto del circuito. Es cambiar un cable. Si tú cambias el cable por otro pedazo de cable igual, la corriente no va a ser más grande, ¿de acuerdo? Y si lo cambias por un cable que mide más encima, no va a ser más grande. ¿De acuerdo? O sea, la corriente no va a cambiar, el voltaje no va a cambiar. Sigamos. Multímetro. ¿Dónde va el multímetro? ¿Quién tiene mi multímetro? Ya, muy bien. Ahí está el multímetro. ¿Ah? Entonces ya tenemos fuente de potencia, generador de funciones, protoboard y tenemos un multímetro. ¿Quién tiene multímetro en su casa? ¿A quién le gustaría tener un reloj con multímetro? Ya. Fuentes independientes reales. Y con reales no me refiero a que son como de reyes, sino que son físicamente posibles. Una fuente independiente y real, y espacio real de voltaje, puede ser modelada como una fuente de voltaje ideal con un resistor en serie, que modela una resistencia interna. Entonces, aquí tenemos una fuente real, que es una fuente de voltaje interna con una resistencia en serie. Y si vamos a las curvas de carga, silencio.
si vamos a las curvas de carga, vemos que, a ver, tenemos corriente, tenemos voltaje. ¿Cuál es la máxima corriente que esta fuente me puede entregar? ¿Ah? A ver, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer malulos, vamos a ver cuánta corriente es capaz de entregarme esta fuente. ¿Qué le conectamos aquí para medir la máxima corriente que me va a entregar? Hagamos algo, conectémosle una resistencia. ¿De qué valor debería ser esta resistencia para que la fuente me entregue la máxima corriente posible? Lo más chica, o sea, un cable. ¡Uy, qué malulo! Le puse un cable ahí. Acabo de cortocircuitar la salida de la fuente a tierra. Por aquí pasa una corriente. ¿Qué corriente pasa por aquí? V sub S partido por RS. Esa es la corriente, porque este nodo es el mismo que este nodo. Por lo tanto, RS se ve sometido a V sub S y la corriente es V sub S partido por RS. Entonces, la máxima corriente, que es la corriente de cortocircuito, es V sub S partido por RS y está en el punto en el que el voltaje de salida es 0. O sea, cuando esta fuente me entrega 0 volts, me entrega la máxima corriente posible. Veamos otro caso. Caso dual. Circuito abierto. Cuando está en circuito abierto, ¿cuál es la corriente aquí? 0. Si la corriente es 0, ¿qué me dice el señor Ohm de la caída de tensión en esta resistencia? V igual I por R. Si I es 0, 0. Si cae 0 volts aquí, V sub L va a ser igual a V sub S. Entonces, cuando la corriente es 0, el voltaje es V sub S. Y estos puntos que hay aquí son el conjunto de puntos de salida que me puede entregar esta fuente, que cumple con esta relación. V sub L es igual a V sub S menos RS por I sub L. La pendiente de esta curva es menos 1 partido por RS. Ya, una buena fuente de voltaje debería tener un RS grande o un RS chico. Si RS fuera grande, esta curva sería así. Y nosotros habíamos visto que las fuentes de voltaje ideales son paraditas, así. Entonces, una fuente ideal de voltaje debería tener un RS muy chico. Si el RS fuera muy chico, muy chico, la fuente de voltaje tendría esta curva. Y esta curva lo que está diciendo es, el voltaje es V sub S independientemente de la corriente que haya en sus bornes. Entonces queremos que RS sea chico. Conclusiones. VL depende de la carga conectada. Mientras más pequeño sea RS, mejor, porque VL se acerca a VS independientemente del valor de la corriente. O sea, una buena fuente de voltaje tiene una resistencia en serie chica. Oye, ¿y se preguntan ustedes cómo son las fuentes de laboratorio? Yo a estas alturas me lo estaría preguntando. Las fuentes de laboratorio son así, VI. ¿Qué significa eso? Que si yo le exijo corriente, va a darme un voltaje fijo, pero va a llegar un punto en el que la corriente va a estar limitada. ¿Para qué? Cuando uno haga un cortocircuito, la fuente de laboratorio no explote. Fuentes de corriente. ¡Uy! Este es el dual, este es el caso dual del anterior. Aquí teníamos una fuente de voltaje real, y aquí tenemos una fuente de corriente independiente y real. Puede ser modelada como una fuente de corriente ideal con un resistor en paralelo. A ver, si las fuentes de voltaje tienen un resistor en serie, las fuentes de corriente tienen un resistor en paralelo. Aquí está. Y tiene esta curva que, uy, que se parecen esas dos. ¿Sí? A ver, es una función si lo ve así. En la práctica RS no necesariamente es una función. Por ejemplo, en una batería. Yo te doy una batería. ¿Qué resistencia interna tiene esa batería?
lo que la química sea capaz de entregarme, porque en algún momento la química de la batería va a limitar la corriente máxima. Entonces, hay una especie de resistencia en serie, que no es un elemento resistivo que está dentro de la batería, sino que es el efecto que tiene la química de la batería incapaz de darme más corriente. Entonces ahí tú puedes, de alguna forma, estimar cuál es la resistencia en serie. Es que no es que tú le pongas un RS. El RS, en el caso de una batería, depende de la química de la batería, que está limitada. Por ejemplo, una batería de auto, ¿tendrá un RS grande o un RS chico? Súper chico. Y una pila de reloj, ¿tendrá un RS grande o chico? Súper grande. Entonces depende de eso. Oye, no quiero irme sin dejar esta lámina vista. Una fuente independiente y real de corriente puede ser modelada como una fuente de corriente ideal y una resistencia en paralelo. Y si yo miro esto, me da la misma curva que el otro. O sea, circuitalmente esto y esto son re parecidos, son súper parecidos. Y L depende de la carga conectada, y mientras más grande sea RS, mejor. O sea, una fuente de corriente ideal debería tener un R muy grande, muy chico, muy grande. Y una fuente de voltaje ideal debería tener un R muy chico. Ahí vemos casos duales. Entonces vamos a agregar una lámina. Fuente de voltaje ideal, RS, ojalá 0. Fuente de corriente ideal, RS, ojalá infinito. Aquí lo dejamos y atentos porque viene tarea. Muchas gracias.